Si quiere entrar darle la entrada, padre, o sea, subir para darle la entrada, la mano, todo ello. Ah, sí, si me da la mano así me saluda. Sí, padre, y un besote. Ese estilo así. Y un besote de Sí, amor. gracias. Bien, les pido a las personas que están de pie que tomen asiento. Quisiéramos dar inicio con nuestra plática plenaria del día de hoy. Sí, les pido de favor si toman asiento. Y a las edecanes les pediría que conforme vayan entrando las personas las fueran colocando. Bien, quisiera allá en la parte técnica a favor de verificar el micrófono, el sonido. ¿Sí, sí, mejor? Bien, pues muy buenos días a este segundo día de enlace, un encuentro para la vida. Me da mucho gusto recibirlos esta mañana. Bienvenidos sean todos ustedes. Tenemos una agenda completa el día de hoy. Tenemos una serie de plenarias, una serie de conferencias simultáneas y algunos cambios también en agenda que en su momento comentaré. Eh, Quisiera hablar de la persona, y créanlo, es un gran compromiso la persona que voy a mencionar es un gran compromiso, porque es una persona con una gran calidad humana y una humildad que lo caracteriza. La gente que vivimos en Juárez lo conocemos y reconocemos su labor. Estoy hablando del párroco José Solís Aguilera. Él ingresó al seminario aproximadamente a los 13 años de edad para realizar su secundaria y posteriormente su preparatoria seminarieta en Chihuahua. Su preparación tecnológica fue en Moctezuma, Nuevo México. Prestó sus servicios en un hospital psiquiátrico en Moctezuma. Fue vicario en la Catedral de Juárez, después en la Iglesia de la Natividad. Se caracteriza por la formación y apoyo a grupos de jóvenes sobre todo. Habla varios idiomas: latín, hebreo, inglés, italiano. Es maestro en el seminario regional. Es párroco en la parroquia Jesús del Salvador y juez tribunal eclesiástico para asuntos de nulidad al matrimonio. Estoy hablando entonces del párroco José Solís Aguilera, para quien les pido un aplauso, por favor. Se está yendo mal el micrófono. Gracias por la invitación y pues dijeron muchas cosas, ojalá que sean ciertas. Pero eso sí, para presentarme, gracias por esa presentación. Sí, soy el padre José Solís Aguilera, nacido en Villa Ahumada y en Chihuahua los estudios y Montezuma, Nuevo México y ahora aquí en Juárez, ¿verdad? Ese es parte de mí. Y ante todo me siento muy contento, muy a gusto con ustedes en este momento y doy las gracias al equipo, a los que organizaron la invitación que me hicieron para estar con ustedes, que con mucho gusto acepté y voy a tratar de reflexionar desde mi punto de vista de la fe, desde mi posición de sacerdote cristiano y desde mi fe. Les voy a dar alguna reflexión para que si capean, pues órale. Y si no, pues échenle piense para ver qué pudiera servir. Ese va a ser mi plan. Insisto, felicito al equipo, que es muy padre hacer estas cosas para ir uniendo el ambiente universitario y que haya otras cosas así en las cuales se vaya viendo las cosas buenas y bonitas de Juárez y que se hable en la República, que se hable positivo de Juárez, ¿verdad? Como ya vives en Juárez, pues eres de Juárez. Entonces, que se oiga de Juárez no solo lo malo, que matan no sé qué y que en la cajuela encontraron a otros 3 y que las noticias de hoy volvían a decir lo mismo, que puro narco aquí, que ya que ya habían deshecho ya el cartel de Juárez. Total, las noticias de Juárez es pura maldad. Este acontecimiento es muy importante para que los que vengan de fuera, o si se oyen en otras universidades, en otras prepas de la ciudad, de la República, pues se diga cosas positivas de Ciudad Juárez.
En ese sentido, pues me siento muy a gusto, muy contento y muy comprometido con ustedes para dejarles un mensaje positivo. En ese contexto, pues yo quiero platicarles de el tema que nos tocaría ahí, y ahí en su agenda lo traen, según eso, es ciencia y fe. Una brasa muy bonita y una brasa muy caliente. Quiero empezar la reflexión con una frase de Teilhard de Chardin, que fue un gran científico, sacerdote, filósofo, poeta y muy importante en el aspecto de la ciencia y la fe. Él dice así en una de sus reflexiones, en uno de sus libros que se llama Ser Más, dice: nuestra generación, así como las dos precedentes, o sea, nuestra generación sería ahora a principios de este siglo, como la anterior de finales del siglo, apenas si han oído hablar de otra cosa que no fuera el conflicto entre fe y ciencia, y luego a veces demasiado agudizado, porque todo es cuestión de actitud, ahorita vemos más, hasta el extremo de que en un momento dado se ha podido pensar que esta se hallaba debidamente llamada a reemplazar aquella, o sea, que la ciencia estaba llamada a que se quitara la fe. Incluso se llegó a decir que ya al empezar este siglo era el siglo de las luces, o el siglo que ya había acabado con el obscurantismo de la fe, y muchas ondas, ¿verdad?, en las cuales tanto una parte como la otra se ponían de pelos, ¿verdad?, se ponían enojados o a pelearse entre la iglesia, y no faltaban sacar cosas, que si Galileo y que si el otro y que si la Inquisición y una serie de cosas para fregar a la parte de la iglesia o de la fe, y luego la iglesia por otro lado también a dar condenaciones. Por eso aquí Teilhard dice que se ha pensado que quizá se estaba llamado en este tiempo que la ciencia supliría la fe. Bien, sigue diciendo él: ahora bien, a medida que la tensión se prolonga, parece que el conflicto ha de tener que resolverse bajo una forma completamente diferente, que sería un equilibrio, dice Teilhard, un equilibrio, una síntesis entre la ciencia y la fe. Y luego ya él cita a Renan, dice: no se equivocaba por tanto Renan a principios del siglo, en el siglo XIX, cuando hablaba de una religión de la ciencia. O sea, como que él va, al ver el conflicto, él va a ver que no va a haber conflicto entre la ciencia y la religión, o entre la ciencia y la fe, que si lo hemos hecho, no es porque ellas en sí mismas sean las que se opongan, sino porque quien las maneja. Es como los medios de comunicación. Alguien dice: los medios de comunicación están echando a perder el mundo. No, cálmala, no son los medios de comunicación. Perdonándome la expresión, será un bruto que está creando conciencia a través de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación es algo hermoso que salió en la tierra y que podemos usarlo según el que está enfrente de los medios de comunicación. Hagan de cuenta ahorita, estamos formando criterios y estamos echándole ganas para formar un criterio de estudio a través de los anuncios o lo que sea que se puede hacer. Lo mismo se decía pues de la ciencia y la fe. Si había el conflicto era porque quien manejaba la fe y manejaba la ciencia lo estaban manejando mal. Por eso, una vez que cito a Teilhard, que es muy importante y se lo recomiendo si quieren leer así cosas importantes de la ciencia y la fe, es ese filósofo francés, sacerdote jesuita. Una vez que cito eso, quiero pasar al siguiente paso, pues, preguntar: ¿habría de veras conflicto entre la verdadera ciencia y la verdadera fe? Esa sería la pregunta, y esa sería nuestra tesis que pudiéramos, si lo pudiéramos escribir aquí. No lo escribo porque pues no se alcanza a ver al final, pero esa sería nuestra tesis. Pregunto: ¿habría o hay conflicto entre la verdadera ciencia y la verdadera fe? Sería la pregunta. Respuesta: yo respondo que no. Esa sería pues. Ahora voy a reflexionar sacando textos para hacer ver que desde mi punto de vista de la fe cristiana, la ciencia y la fe no se oponen. Le doy vuelta a la página para poder comprender un poquito mejor. Entonces, esa sería la tesis. Pero ahora, para entender un poco más, voy a hablarles partiendo de la fe cristiana y de los últimos enseñanzas que ha dado la Iglesia a través de lo que se llama el Concilio Vaticano II. Y para entenderlo, pues lo explico, para poder comprender un poquito más. La Iglesia, que la Iglesia no es una serie de gente oscurantista que nomás está fregando la borrega, sino que
la iglesia no son los curas, la iglesia no son los obispos y el papa solos, sino la iglesia son aquellas gentes bautizadas que dicen yo creo en Jesucristo y van caminando hacia la enseñanza que el Cristo da y que entran a la iglesia a través del bautismo. Dirán, ay padre, ya hasta parece platiquita espiritual. No, es que quiero decirles de dónde estoy partiendo. Estoy partiendo de la fe de la iglesia, pero quiero quitar un concepto erróneo que existe a veces en los medios de comunicación y en nuestro ambiente, el creer que la iglesia sería solo los sacerdotes y solo los obispos, y luego que siempre sacamos, cuando queremos fregar, sacamos lo más negativo. Ejemplo, entre paréntesis, de las noticias, sacamos las noticias más negativas, hagan de cuenta, sacan o nos platican en la casa o nos platican a veces en la escuela, un gacho cura que hizo esto y que un oscurantista que me regañó y me corrió y entonces que no quiere, y empezamos a sacar uno o dos y no vemos 40 o 50 que estamos en lo contrario. Lo mismo dígase de los matrimonios. Se saca una noticia, un matrimonio que mata a su esposo y su esposa, una pareja de novios que anda mal pero hay otras más. Con uno o dos que están mal, hay como 50 o 60 que es la parte contraria. Eso pasa, ahorita que en nuestro tema, que a veces vamos con una actitud negativa hacia la parte de lo que sería la iglesia y la fe. Entonces, parto pues de lo que es la iglesia, pero para no hacer muy largo el cuento, la iglesia a lo largo de los siglos, desde una vez que Jesucristo resucitó, que ahorita voy a hablar del mensaje cristiano desde el punto de la fe cristiana, la iglesia se ha venido organizando a través de reuniones de sus cabezas, los obispos, en compañía de sacerdotes y de algunas gentes que colaboran, y se llaman a esas reuniones concilios, que a lo largo de la iglesia, desde los 2000 años que lleva, ha habido unos 246 concilios, porque se juntan todas las cabezas para ir reflexionando. Y vamos caminando, está largo los 2000 años, pero llegamos a un último en 1962 con el Papa Juan XXIII, que reunió a toda la iglesia para hacer un concilio para hablarle al mundo de hoy, porque definitivamente como iglesia estamos metidos en un mundo que va cambiando, y no es lo mismo el hombre de hoy que el hombre del siglo pasado y del hombre del siglo octavo, y el mensaje de Jesucristo, que eso es lo que lleva a la iglesia, va buscando cómo acomodar el mensaje a la gente que va viviendo. Entonces, para no hacerles largo el cuento, en 1962 se juntan los 2000 obispos de todo el mundo y de todas las iglesias cristianas católicas, y se hace un documento, un concilio, y dentro de los mensajes que avienta, porque fue unos mensajes muy importantes, yo quiero tomar pedacitos del mensaje, porque son muchos mensajes a diferentes gentes, pero yo quiero tomar pedacitos de un mensaje que se llama la iglesia ante el mundo moderno. En este concilio la iglesia se puso a reflexionar de la siguiente manera. Hagan de cuenta una persona que se pone a pensar y pregunta y dice, bueno, ¿y quién soy yo? Y va con el psicólogo, allá va con Fernando para que lo atienda, ¿verdad? Va con el psicólogo y entonces el psicólogo le ayuda y dice, ay, híjole, qué padre, pues soy así, y el valor de mí mismo. Eso hizo la iglesia en el concilio, se puso a pensar quién era, y se purificó y se bañó y se limpió y dejó cosillas que quedaban en el pasado. Y dijo, bueno, ahora que ya me bañé y que ya sé quién soy, ¿qué mensaje tengo para el mundo de hoy? Y se agarró a dar mensajes. Y tenemos un documento que se llama La iglesia en el mundo moderno. Los documentos en la iglesia siempre se ponen por un nombre en latín, porque pues todavía se sigue usando el latín, porque como que por un tiempo fue la iglesia, el idioma universal, y los documentos oficiales salen en latín, y se les pone siempre el nombre por las dos primeras palabras que tengan un poco de sentido, y así se pueden citar los documentos que ustedes quieran dentro de la iglesia, desde los primeros siglos hasta los últimos, siempre en latín con las dos primeras palabras. Y este documento que yo les quiero comentar se llama Gaudium et Spes, que quiere decir gozos y esperanzas. El concilio, la iglesia, avienta un mensaje al mundo entero y dice, los gozos, las esperanzas, las angustias, las broncas, las alegrías, todo lo del mundo de hoy me pertenece a mí, porque estoy metida, dice la iglesia, estoy metida en el mundo, y por Jesucristo traigo un mensaje. Y empieza.
que sería largo también. Y dentro del mensaje habla en concreto del puntito este que ustedes y yo estamos viendo, ciencia y fe. ¿Queda más o menos comprendido? Pues el contexto es pues haciendo una especie así como de espiral, vamos llegando a un puntillo que sería ciencia y fe. Y visto ahora desde la enseñanza que diríamos nosotros, el Concilio Vaticano II. En los concilios se les pone el nombre de la ciudad donde son. Si fue, por ejemplo, en Estambul, que antes se llamaba Constantinopla, pues se llama Concilio II de Constantinopla. Si fue en Venecia, en Florencia, en Granada, que se llamaba Elvira, entonces allá en España se dice el Concilio de Elvira. Si fue en Roma, el Concilio de Roma, y si fue en el Vaticano, se llama el Concilio, y según el número, porque se reunían. Para no hacer largo el cuento, llegamos con que en 1862 se hizo un concilio que se llamó Vaticano I, pero no se terminó debido a las broncotas de Roma con el Papa, que se andaban peleando por los terrenos, que se los quitaron y luego se los devuelven en 1926, y ya quedó lo que es actualmente el Vaticano, esa ciudad. No se terminó y pasaron 100 años y venimos a 1962, se hace el concilio y se le llama Vaticano II, para terminar lo que se había dejado 100 años atrás. Pero se imaginan, en 100 años lo que avanza el mundo, por eso avanzó el concilio. Y entonces, en ese contexto, el Concilio Vaticano II abrió a la iglesia a un mundo nuevo, a un mundo moderno. A nivel interior de la iglesia, el Concilio Vaticano II provocó muchas crisis. ¿Por qué? Porque era otra visión. Ya no era aquella iglesia que todo lo sabe y que maltrata y que condena y que se siente agredida por el mundo. Puesto que había ido con el psicólogo y se alivianó, la iglesia supo quién era y dijo: vengo de parte de Dios a dar un mensaje al mundo. Y por eso se pone en una posición de diálogo, ya no llega con un garrote. Y esto se los digo porque es muy importante, porque posiblemente muchos de nosotros todavía estemos viviendo y peleando con un fantasma de una iglesia o de una oscurantista que ya no existe. Y a lo mejor nos vamos a encontrar con algunos maestros y algunos que están enseñando la ciencia, precisamente por esas broncotas siguen todavía con el fantasma viejo y ya se están peleando con algo que ya no existe dentro de la misma iglesia. Y por eso les digo, la iglesia en el Vaticano II, ya en este contexto que les estoy explicando, abre su mensaje al mundo de hoy. Y en el mundo de hoy está la ciencia y la fe. En ese contexto leo el primer pasaje que nos va a decir lo siguiente. Dice el Vaticano II, el concilio, en la Gaudium et Spes, número 36, por si alguien apunta, dice: la investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada en forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Eso es muy importante y es algo que también quiero dar el mensaje. Pero primero, la posición nuestra de la iglesia y de ustedes y yo, los que somos cristianos creyentes y que vamos en búsqueda de la ciencia y de la fe, vamos descubriendo que en la verdadera ciencia y la fe no hay conflicto, no hay. ¿Por qué? Porque el origen de las dos es el mismo Dios. Y van a decir: ya se metió con Dios. Sí, ya va a empezar con la religión. Bueno, pues es el tema: religión, fe y ciencia. Pero para comprender también tenemos unos falsos conceptos de lo que es la fe y de lo que es la religión. Para comprender esta tesis que yo digo de que la ciencia y en la fe no hay conflicto, el punto de partida mío, el punto de partida es este: que el origen de la ciencia y el origen de la fe, quien infunde en el hombre las dos actitudes, es el mismo, que es Dios. Porque tanto la ciencia como la fe son actitudes del hombre. Es el hombre el que hace las cosas. La ciencia es esa actitud de andar buscando y escudriñando la naturaleza y andar buscando la ciencia. Por eso se llama la ciencia, que busca la naturaleza: geografía, física, biología,
y se mete y le mete y le mete y le busca y ahora más. Por ejemplo, en astronomía, no andamos ya a 10,000 millones de años luz, no aventaron el telescopio y van descubriendo que la antigravedad, que las galaxias van a velocidades más aceleradas, más de lo que se creía, y te avientas al infinito. Y aventaron el telescopio a 1000 años luz y descubren una estrella que mide la distancia que hay de aquí al Sol. La distancia de la Tierra al Sol es esa estrella. Y te pierdes en la infinitud de la astronomía. Y no se diga la biología. La biología empiezas a descubrir lo fuerte que es el corazón, el cerebro, etcétera. Y luego en las ciencias de los animales, cómo la ciencia de los animales está descubriendo esos instintos de los animales y que son muy parecidos al hombre y cómo el hombre supera, y empiezan todas esas ciencias de las costumbres de los animales para ir viendo la maravilla de lo que son los animales en sus instintos y en su situación. Las matemáticas. El otro día me decían que tenían examen de matemáticas estéticas o matemáticas algo así, y a mí me sonó raro porque pues ya muchas cosas de matemáticas ya yo me quedé ya atrás, allá en álgebra y detallillos así. La ciencia, pues el hombre tiene una actitud, ir buscando la naturaleza. ¿Y quién puso dentro de él? Ahí está la bronca. ¿Quién puso dentro de él esa inteligencia y ese deseo de buscar lo escondido en la naturaleza? La fe, dice Dios, porque el hombre, y aquí está la enseñanza de la fe, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que dice la Biblia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces se hizo conflicto entre la ciencia, la fe de la creación y la ciencia en cuanto a la evolución y a la creación? Y se decía, caricaturizo, llegaba el profe en secundaria, vamos a ver ahora la teoría de la Biblia. La teoría de la Biblia dice que Dios creó en 7 días la creación del mundo. Y ahora vamos a ver la teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia nos dice que Laplace y que luego de repente todos los estudiosos y que la expansión del universo y que la explosión, el Big Bang y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la evolución, que si Darwin y un rollote buenísimo. Y dicen, como ven, la religión, la teoría de la religión es falsa y la teoría de la ciencia es la cierta. Y atácate, ya le metiste una idea falsa al estudiante y el otro crece con esa idea, porque en realidad esta persona entendió mal el pasaje bíblico, se metió donde no lo llamaban y se puso a interpretar de una manera errónea el pasaje bíblico y puso el conflicto entre la fe y la ciencia. Ellas en sí no están conflictivas o no tienen el conflicto. El conflicto lo traía a lo mejor este profe o que estaba enseñando, ya sea o porque se había peleado con un cura, o porque su mamá le pellizcó cuando lo mandaba a la iglesia, o porque no le enseñaron, pero el conflicto lo traía él en su actitud hacia la fe. Y claro que el subconsciente es diabólico y lo traicionó y le aventó al estudiante la mala interpretación entre ciencia y fe, y se creó un ambiente, conflicto entre ciencia y fe, y la ciencia es la que quita el oscurantismo y la fe venda en los ojos, y atácate. Y así llegamos hasta lo que decía Tellar, llegamos al siglo XX con esos conflictos, e insistiendo pues cómo romper, por lo cual decía yo de que no había conflicto entre la fe y la ciencia, cómo romper ese conflicto. La interpretación de las Sagradas Escrituras, ahorita explico también lo que es Sagradas Escrituras, si bien entendidas, dice, el hombre es lo más grande de la naturaleza. La Biblia no es un tratado de ciencias biológicas, físico-químicas, matemáticas, astronómicas. Por lo tanto, no hay que pedir peras al olmo. La Biblia es una narración en la que va explicando aspectos morales para el hombre. No va a tener conflicto con Darwin, porque cuando se escribe la Biblia, Darwin todavía ni sus luces. Y no iba a plantear el problema del evolucionismo, ni iba a plantear el problema de la creación del Big Bang, ni iba a plantear el problema como lo planteamos ahora.
Pero en la verdad de la fe, aquí está la fe, el hombre que ve a Dios con fe, descubre que él tiene una capacidad tremenda de buscar la naturaleza, y los grandes científicos han hecho eso, descubren a Dios en la misma naturaleza. Porque los grandes científicos, la mucha ciencia, te va descubriendo a su fe. Esa fe que no hay conflicto con la ciencia, porque el origen de los dos es Dios. Dios que crea el hombre a imagen y semejanza nuestra, dice la palabra de Dios. O sea, el hombre que está a imagen de Dios. Y la naturaleza, que es criatura de Dios, y el hombre metido en la naturaleza para ir descubriendo. Y el hombre tiene que seguir metiéndose y va descubriendo, claro, el hombre primitivo con sus pasos poquito a poquito, y el hombre de hoy que ya cada día da un paso acelerado hacia la infinitud de la ciencia, pero no por eso hay conflicto con su Dios. Ese sería un primer punto. Por eso el concilio dice, la ciencia y la fe son como origen el mismo creador. Dios creó al hombre y el hombre tiene una actitud ante la naturaleza y descubre lo que hay en ella. Y Dios, el hombre mismo, tiene una actitud ante Dios y es la fe. La fe no va contra la razón. La fe es iluminada, la razón, por la revelación de Dios. El hombre dice sí al mensaje de Dios para completar lo que está descubriendo en la naturaleza. Porque si seguimos pensando, de repente el hombre se va a encontrar descontrolado en muchas cosas, hasta que viene la revelación de la fe, que ahorita vamos a verlo. Así decía Pascal, que la razón no va contra la ciencia, sino que la razón iluminada por la gracia, por Dios, avanza hacia la fe y descubre la ciencia. Ese sería pues un primer momento de lo que el Vaticano II, o sea, el concilio dice, el origen de la fe y de la ciencia está en el hombre creado a imagen de Dios, el hombre que no es títere de dioses, el hombre que no está aventado a la tierra. Esto es muy importante también dentro de la fe. El hombre que no está aventado a la tierra a ver cómo le va, ni tampoco viene a pagar situaciones karmáticas. En la Biblia no dice eso. En la Biblia dice, el hombre está puesto como co-creador, a imagen de Dios. ¿Y en qué está la imagen? Preguntando, en la capacidad de pensar y en la capacidad de amar. Porque en la tierra no hay otro que tenga esa capacidad, que culmina precisamente con la evolución y termina en el hombre. La capacidad de pensar, que lo hace hacer la ciencia y lo hace hacer también la fe, y la capacidad de amar, que es lo que hace al hombre. Y el hombre está a imagen y semejanza de Dios y es el dueño del universo. Ese sería pues un primer punto para ir viendo entre la ciencia y la fe. Bien, en ese contexto, repito, dice, la ciencia investiga en la naturaleza las leyes que Dios ha puesto en ella. La fe transmite las verdades que Dios ha comunicado directamente al hombre. Ahora bien, en Dios no puede haber contradicción. Bien, y dirán, bueno, y ahora la bronca de la existencia de Dios es también otro broncón. Dentro de, si lo hacemos broncón, lo mismo está, le digo, en la actitud del hombre. Ejemplillo, dice un dicho, 2 presos se asomaron a la ventana, uno vio estrellas y el otro vio lodo. Llegas tú a una reunión y está un vaso de Coca-Cola o de 7-Up a la mitad, que lo han tomado los chavos ahí, o una cheve, y te invitaron a la fiesta, ¿sí? Y ya llegas tarde y está el vaso a la mitad. No falta quien llegue y diga, chingachos, ya para qué, me la dejaron toda babiada, ya ni para qué la tomo. Y no toma. Y el otro dice, híjole, qué padre, todavía alcancé la mitad, y se la traga. Otro ejemplo, el sol. El sol viene a la hora que tú me lo pongas. Vamos a poner a la mediodía aquí en Juárez, con sus 45 grados centígrados de calor. Y ponemos afuerita una veladora y ponemos un barro, una bolita de barro. ¿Qué pasa con la veladora? Se derrite. ¿Y qué pasa con el barro? Se hace duro. ¿Quién cambió? ¿El sol? El sol es el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? La materia que yo tenía aquí. La cera se derrite y el barro se hace duro. Lo mismo dígase en el hombre. El ser humano depende de la actitud, y esto es muy importante, depende de la actitud con que vea las cosas para aventarme incluso a mis teorías.
y para aventarme incluso a la ciencia y para aventarme a lo más profundo, que es precisamente la fe. La fe no es para negar al hombre, la fe no es para destruir al hombre, la fe es para sacarlo más allá de lo que está viendo sus propios sentidos, y lo va a aventar hacia una dimensión mayor. Por eso tiene dificultad, y porque la certeza que la fe va a dar no va a ser igual que la certeza que me va a dar las ciencias, porque el objetivo mismo de la ciencia es descubrir lo factible, lo veíble, lo tocable, que no tiene oposición a la fe, porque el objeto de la fe es otro momento, es trascender más allá de lo que está viendo, sin negar lo que está viendo. Por eso, en ese sentido, volvemos a encontrar que la actitud está en el hombre. El hombre de la mucha ciencia encuentra a Dios. ¿Por qué? Porque trasciende su ciencia biológica, física, química, matemática, sociológica, la que sea, y se avienta y dice más allá. Incluso cuando el tremendo problema del mal trasciende hacia Dios, la mucha ciencia. La poca ciencia, empieza la bronca. Ya lo decía Einstein, la ciencia sin la religión está ciega, y la religión sin la ciencia está coja. Así es que hay que agarrarnos de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos son, es lo que yo estoy tratando de decir. La fe es trascender más allá de lo que estoy viendo, y no por eso soy alienante, no por eso se quita mi libertad humana, no por eso se quita mi naturaleza humana. Si alguien me dijo de eso de la fe, es porque algo le pasó en su experiencia de su vida y está transmitiendo lo que trae dentro de sí. Y entonces está transmitiendo un conflicto, insisto, entre la ciencia y la fe. La mucha ciencia acerca a Dios, la poca ciencia aleja de Dios. Y lo que yo digo también en nuestro dicho mexicano, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Pues sí, eso es cierto. El que no conoce a Dios, porque 2, 3 palabritas que oíste, ya estás, y lo haces tu teoría, porque te picó la tecla desafinada, porque mal que bien, todos los hombres traemos algunas bronquitas, desde el interior de nuestra madre hasta la vida. Y mal que bien, a veces busco que me acomoden, padre, para no sufrirla mucho. Y a veces me puedo acomodar hasta en eso. Bien, pero eso ya sería otro boleto de la relación de la sana psicología para ir descubriendo la verdadera personalidad del hombre. Pero la fe no va a destruir jamás la personalidad humana. La fe la va a completar precisamente porque vas a encontrar la experiencia del Dios. Ese Dios que te dio la vista, ese Dios que te dio la naturaleza, es el mismo origen de la ciencia a quien va la fe. El objeto de la fe es el Dios creador de la naturaleza. Ahora, esto que yo le estoy diciendo es precisamente los elementos de fe y de los elementos de la teología cristiana para poder ir resolviendo el famoso conflicto de fe y ciencia que ya planteaba yo al principio. Y este pues es un elemento muy importante. Hasta aquí creo haber más o menos plasmado parte del tema para ver que no hay conflicto. Luego, para poder comprender más, otro elemento del conflicto es la mala interpretación de la Biblia y lo que se entiende por Biblia, ¿verdad? A veces la Biblia, que es el elemento más importante dentro de toda la religión cristiana, pues, porque va a haber las otras religiones, y es el otro, ahorita voy a lo de las otras religiones, ¿verdad? Pero la Biblia a veces se le malinterpreta, se le malentiende porque se le quiere, como decía yo ahorita, que sea un tratado de ciencias biológicas, físicas, matemáticas. Y luego el absurdismo ese, no lo dice la Biblia, burro, la Biblia no va a decir muchas cosas. Sí. Y es que en la Biblia dice, y no porque lo diga, ejemplo, una muchacha, no agraviando algunas de las presentes por aquí, en el sentido de que no lavan su ropa, de repente llegan y el closet parece vómito de borracho, porque avientan todo ahí. Van las visitas y cierran el cuarto porque no quieren que entre, ¿verdad? Pleito continuo con la mamá, muchacha cochina, lava la ropa, y la muchacha que no lavaba. Un buen día llega la señora del mercado y se encontró que la chica que ella, a 2 lavadoras llenas, estaba lavando la ropa, pero y tenía el otro montoncito ahí listo para el siguiente turno. Y le dice la mamá, ¿y ahora qué? Dijo, no, es que ya me convertí. Y luego, pues es que leí la Biblia, la abrí, y me salió en el Apocalipsis donde dice, bienaventurados los que lavan sus ropas.
Y se puso a lavar la ropa, pero el del texto decía, bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre del cordero. Se refería precisamente a la muerte de Jesucristo, que Cristo nuestro Señor nos salva. Pero obra de Dios que esta chava agarró buena onda, porque si le pasa como al otro que andaba con depresión y se quería suicidar, abrió la Biblia y dice, y Judas se suicidó. Dijo, pues eso me toca hacer. Y agarró y se suicidó, dijo, la Biblia lo dice. Con estos dos ejemplitos los meto a un problema muy importante, que es la verdadera interpretación de la Biblia, que es otro conflicto, otro elemento que ha hecho el conflicto que se haga más grave. Y la interpretación de la Biblia tenemos que entrarle precisamente al contexto en que se escribe, el objeto del libro, el objeto de la misma literatura del libro, porque hay géneros bíblicos y es todo un boletote, es toda una ciencia, la exégesis y las interpretaciones de la Biblia, para que en un ratito, como ese profe o algún otro profe que llega con su actitud a decir, pues el mundo no se creó en 7 días, el mundo se creó en 10,000 millones de años o más. Y ya ves cómo la Biblia tiene error. Ese profe está interpretando como la chavala de que laven sus ropas bienaventurados los que laven sus ropas. ¿Por qué? Porque no se metió al contexto de lo que es las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, ya la parte positiva, las Sagradas Escrituras están en un contexto de un pueblo que va creciendo y va descubriendo la experiencia del Dios a lo largo de su historia. Y va sintiendo en la fe la experiencia de un Dios amor, que eso es muy importante. Y es aquí voy a entrar ya en la parte de la religión. Es un Dios de amor, no es un Dios ogro ni un Dios policía que está cargando aquí. ¿Cuántas películas prohibidas viste el domingo? 3, las fuiste y las rentaste ahí en el video. ¿Cuántas veces has puesto los cuernos a tu novia? Pues que 4. ¿Cuántas veces has andado de vago y en la droga? Pues que 5. Como si fuera un Dios policía al cual de repente yo voy a tener que huirle, yo voy a tener que esconderme porque es el Dios policía, y ahí voy a vivir mi religión, y ahí yo voy a ver al Dios, un Dios que me está reprochando, un Dios que se está enojando siempre conmigo, le voy a mentir, y no me va a hacer descubrirme ni a mí, ni a Él, porque estoy teniendo un falso concepto del Dios y un falso concepto de mí, y entonces no va a llegar a lo que San Agustín dijo, Señor, que me conozca para que te conozca. Cuando me conozco a mí, conozco a Dios. Bien, entonces, en las Sagradas Escrituras, el Dios que aparece es un Dios, y aquí es donde entra el proceso de fe, es un Dios que va metiéndose en la historia del hombre y le va completando lo que el hombre no acaba de descubrir. Porque el hombre está herido por algo raro que pasó al principio de la humanidad. ¿De dónde viene todo este desorden, por no decir más feo, que estamos viviendo? Veamos todo el origen de la situación del mal. ¿Dónde está? No le vamos a echar la culpa al chamuco, porque tampoco vamos a caer en esa falsa interpretación. Pero el hombre, en su libertad, echó a perder el plan. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y lo dice en un pasaje. Dice, tienes a la mano derecha el alcance tu bien y a la mano izquierda el mal. Agarra los que quieras, pero atente a las consecuencias. Allí está la paradoja de la libertad del hombre. El hombre es libre. El hombre no es un animal más en la historia. El hombre no es una especie inferior, y tan solo una especie superior de los mamíferos. El hombre es imagen de Dios, y ahí está la libertad. Y Dios corrió el riesgo de crearlo libre, porque entre Dios y los animales no quedaba otro ser más que el hombre. Y el hombre no puede ser hombre si no tiene libertad. Por eso el pecado más grande para el hombre es oprimir su libertad. Y el hombre no puede ser hombre si no tiene amor. Por eso el pecado más grande es enlodar el amor en todas sus ondas, que podemos profundizar. Pero los dos más importantes para sintetizar es la libertad y el amor. Y el hombre que es libre, en un momento dado, abusa de su libertad y mete el desorden en la tierra. Pero a pesar de ese desorden, tiene un Dios que lo quiere. Y entra la expresión de Jesucristo en la fe. Que Jesucristo viene precisamente a iluminar lo que es la ciencia, lo que es el hombre. El culmen de toda la humanidad está en Cristo. El culmen de la evolución misma está en Cristo. Porque no ha habido en la humanidad hombre más perfecto que el Cristo. Ni ha habido tampoco Dios en la historia más que el Cristo. En Cristo se une el culmen de la humanidad y la bajada de Dios. En Cristo está la unidad
y la salvación de la humanidad. Y dirán, padrecito, ya se está metiendo. Ya me estoy metiendo en el aspecto teológico, en el aspecto de la fe, que te lleva hacia la superación del hombre, que no te lleva a destruir, que es muy importante para que no haya conflicto entre la fe y la ciencia, tener claros los conceptos de nos va dando las Sagradas Escrituras, que le llamaríamos el concepto de la revelación. La revelación, ¿qué es la revelación? Descubrir algo escondido. El hombre anda en búsqueda, el hombre busca, por eso desde que el hombre es hombre, busca la ciencia, y la ciencia incipiente va caminando, y también desde que el hombre es hombre busca a Dios, pero está herido por su pecado, por su abuso de su libertad. Viene Dios y le abre los ojos y le dice, por aquí va el plan, y todavía el hombre le puede decir, pues será la brora, te quedas con esa libertad, con ese cariño, y ahí nos vemos, y agarro rumbo por otro lado, porque ahí está el riesgo de la libertad. La libertad del hombre es un misterio, y cuando digo misterio no le estoy sacando al bulto. La libertad del hombre es un misterio, porque el hombre mismo es un misterio. ¿Y por qué el hombre es un misterio? Porque está hecho a imagen de Dios. Y la prueba de que soy un misterio, ¿cuántas veces de mucho tiempo que andamos caminando con alguien que decimos conocer, de repente de algún tiempo decimos, yo no te conocí este aspecto? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque no te lo había revelado. Y cuando decimos, ya conozco a este dicho sujeto, mentira, no lo conozco, porque hay tantas cosas. ¿Y cuándo saldré de la ignorancia? Cuando el otro me revele su misterio. ¿Y cuándo me encontraré más con ese hombre o con esa mujer? Cuando de corazón me revele la intimidad de su corazón y me dé el amor. Y entonces se puede hacer la relación del matrimonio, que para eso está el matrimonio. Pero en todas las relaciones el hombre se revela, es un misterio. Y cuando revela su misterio, quiere que se ame, y por eso nos duele tanto la traición en el matrimonio, y por eso nos duele tanto cuando alguien nos traiciona nuestra confianza, porque nos traicionó lo más íntimo. ¿Y por qué? Porque estamos hechos imagen de Dios, un Dios que le duele la traición del hombre, un Dios que se mete en la historia, y un Dios que hace que el hombre salga de su ignorancia, de su pecado, para llevarlo a donde lo creó para llegar a la plenitud del hombre. Y por eso el hombre lleva eso, porque a eso lo creó. Eso es parte de la fe. ¿Y dónde la voy a encontrar? En las Sagradas Escrituras, que se llama la palabra de Dios, que revela el verdadero sentido del hombre. O sea, que la Biblia, en el buen sentido, te va a revelar el verdadero y profundo concepto de lo que es el hombre. Lo va a liberar de algunos conceptos que a lo largo de la historia le fueron echando a perder la vida del hombre. La Biblia te va a revelar el verdadero concepto del verdadero Dios. Te va a liberar de algunos conceptos incluso positivos, el motor de los motores, la causa de las causas. Pero yo, por ejemplo, como sacerdote, José Solís, yo no daría la vida por la causa de las causas, por el motor de los motores, que es muy bonito descubrir dentro de la filosofía, sino doy la vida por un padre que me amó y me dio a Cristo y se partió la madre por mí. Cambia, y esa es mi vida, la doy por ese Dios que ya la dio primero por mí. Ya, dice San Juan, ya me amó primero y ahora yo lo voy a amar, pero en los hermanos, que ya entraría la parte moral. Pero ahorita estoy viendo, tratando de hacer ver que el elemento que hizo conflicto entre fe y ciencia fue la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en el siglo de hoy, si queremos ir buscando la síntesis que decíamos, la religión de la ciencia, y para que la ciencia no esté ciega y la religión no esté coja, tendremos que empezar a caminar a descubrir los verdaderos elementos de la ciencia en un buen concepto y los verdaderos elementos de la religión, de las Sagradas Escrituras, interpretadas en su mismo contexto y en ese caminar a lo largo de la historia para que se aclare el concepto de Dios, el concepto del hombre y el concepto del mundo, que eso es lo que revela las Sagradas Escrituras y eso es lo que quiere decir palabra de Dios en la Biblia. La palabra de Dios no es un hablar absurdo de un Dios que no tiene que ver nada conmigo. Es un Dios que quiere dialogar con el hombre. Si el hombre dialoga con los demás, es capaz de dialogar con Dios. ¿Cómo encontrará y cómo empezará ese diálogo? Ya empezaremos en otro momento quizá a reflexionar cómo poder encontrar la experiencia de Dios. Que ahorita el elemento y el tema no era buscar las vías de cómo encontrar a Dios, sino el tema era ver cómo realmente la ciencia y la fe no se oponen. Razones por las que no se oponen, porque el mismo Creador es el que hizo las dos actitudes del hombre y que todo está en el hombre, según como vea las cosas y esté revelado por las experiencias de Dios a lo largo de su historia.
Ese sería en pocas palabras pues el tema que nosotros nos llevaríamos ahorita, que era la ciencia y la fe, que si hay conflicto, yo había respondido que no. Con estos elementos que les doy son los elementos que hay que entrarle y seguir estudiando para de veras comprender más la respuesta negativa al conflicto. Y que ese es un reto para todos nosotros, se lo digo para mí también como sacerdote y para ustedes estudiantes, que definitivamente tendrán que plantearse si de veras a nivel corazón y a nivel sinceridad, no nomás a nivel tema, que es lo que estamos haciendo ahorita, sino a nivel corazón, a nivel vida, porque toda la religión es para el sentido de la vida, a nivel vida vas a resolver el conflicto de la ciencia y de la fe, porque tú vas a ser un científico y vas a llevar tu vida. Pero si sigues a nivel subconsciente manteniendo el conflicto, seguirás en ese conflicto durante toda la vida. Resuélvelo, y la línea de resolverlo es esto por donde yo te digo, el verdadero sentido de la fe en un Dios de amor, un Dios Padre que se preocupa por ti, un Dios que ama. Y dirán, ay padre, esto parece plática espiritual de un grupito de la vela perpetua. No es el grupito de la vela perpetua, son los estudiantes preparatorianos y universitarios y tecnológicos en la cual andamos, que también, mal que bien, todos necesitamos descubrir nuestra fe. Nadie es tan sabio que no tenga nada que aprender, ni nadie es tan burro que no tenga que enseñar. ¿Sí? Y en ese sentido, el hombre está abierto a descubrir en la fe. Mis hermanos, creo que con esto, ya ven, ya me traicionó el subconsciente, mis amigos, debe ser. Entonces, creo que con esto puedo más o menos terminar esta reflexión, un poco así por un lado y por el otro, pero terminaría con una frase de Pascal. Fíjense que dice así, dice: el acto de fe, lo que les decía ahorita, si bien procede de nuestra voluntad informada por la gracia, o sea, mi ser, mi yo, informado por lo que la fe dice, proviene ante todo de nuestra inteligencia. La fe es como un vano golpe de fuerza de la imaginación o de la voluntad contra. La fe no es como un vano golpe de la imaginación o de la voluntad contra los valores que me va dando la ciencia, sino todo lo contrario. La fe es la respuesta más profunda hacia la misma ciencia. La fe, para ser admitida por la inteligencia, ha de hacer ver claramente lo que es ella, que lo saca al hombre de un calabozo oscuro. Yo no creo porque comprendo, decía Pascal. Yo no creo porque comprendo. No creo tampoco contra la razón. Creo que mi razón me hace comprender que puedo creer y que debo creer. Como que ese sería parte del elemento que yo quería dejarles como mensaje en estos cuantos minutos. Si alguna reflexión o alguna pregunta puede haber, estamos en el siguiente momento. Sí. Buenos días. Gracias por la pregunta. Y no es que le saque ahorita el bulto, pero nos lleva un ratote locote, porque no es tan solo un sí y un no. ¿Sí? No es un sí ni un no, porque podemos cometer, así estoy tratando de pensar ahorita, el error mismo que se cometió con Galileo, que los que lo condenaron les daban dando argumentos científicos con la Biblia y lo echaron a perder. Y él estaba dando argumentos científicos para la Biblia, y hicieron un conflicto. Ahora actualmente la posición incluso del Papa actual hacia la búsqueda de la ciencia es en el verdadero sentido de no manipular al hombre en su dignidad y en su libertad. La ciencia tiene que seguir investigando, y la genética, la ciencia de la genética sería ahorita como la manzana de la discordia, porque o podemos construir un monstruo del hombre o podemos construir precisamente hacia donde va. Entonces la respuesta sería una posición abierta de la ciencia dentro del plan de la moral hacia la libertad del hombre, sin negar por eso la ciencia, y no va a condenar a destajo los experimentos que el hombre va haciendo, pero que tenga cuidado el hombre de no usar al hombre como conejo de indias. Ahí está un aspecto moral. El hombre no es
conejo de indias. No puedo experimentar lo que hizo Hitler o lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, metiendo virus negativos para destruir al hombre, para ver cuánto dura para morirse. O no lo puedo meter en el agua hasta ciertos grados de frío, a ver a qué hora se muere, y una vez muerto, cuánto aguantó. Que fue lo que se hizo en los campos de concentración. O sea, voy a esto, que la posición actual de la moral cristiana hacia los avances de la ciencia en la genética no está cerrada, pero siempre tendrá el cuidado, ¿verdad?, como mensaje de Dios, de no manipular al hombre ni abusar. Ejemplo en lo de la clonación. Si nos hemos fijado, se pone el grito en el cielo de toda la humanidad si empezamos a clonar al hombre. Sobre todo las broncotas morales que se podrán venir, que no tan fácilmente se va a hacer. ¿Me explico? O sea, que la posición a la ciencia siempre hay que ir caminando. Y por eso la ciencia con la religión, en la fe, para no destruir al hombre. En el momento en que el hombre empieza a destruirse, está mal. Esa sería una posición así sencilla para tratar de responder a la pregunta. Pero la pregunta que tú hiciste implica toda unos meses de reflexión para ir viendo los aspectos morales y lo que implica, y toda la paternidad responsable y toda la responsabilidad del hombre en cuanto a la administración de la ciencia, y luego los estudios genéticos y qué cosa va contra la dignidad y qué cosa no va. Pero la posición es abierta actualmente a la búsqueda de la ciencia, siempre que se cuide la libertad del hombre y la dignidad del hombre, porque el hombre no es conejito de indias en ninguna situación. El hombre es hijo de Dios que va hacia Dios. Esa sería, sin pocas palabras, la respuesta. Espero que dé un poco de luz. ¿Qué más? Bueno, terminé la hora que teníamos propuesta. Siguen las preguntas. No sé si las preguntas se recogieron o se iban a hacer así como la hizo el joven. Sí, perdón. Así un día en concreto no lo hubo, sino que hubo el proceso mismo de las broncotas. Ya desde Galileo hubo hombres de iglesia que dijeron, chin, la regamos, ¿sí? Y otros que dijeron, no la regamos, porque siempre habrá. Entonces, poquito a poquito la mentalidad humana y cristiana, porque la iglesia es también parte humana, y la va a regar, como la regó con ese, y como la regó con la Inquisición, y como la regó. Y últimamente la iglesia ha pedido perdón. Por ejemplo, cuando vino el Papa a Santo Domingo para inaugurar unos estudios del episcopado, se pidió perdón por las burradas que cometimos quizá en el encuentro de los dos mundos a nivel iglesia, y se pidió perdón. Entonces no hay un día concreto del día 7 de marzo de X, sino el proceso ha ido buscando, al grado que el Concilio Vaticano II ya recoge lo que andaba en el ambiente de iglesia y en el ambiente de ciencia. Y si nos metemos así, iremos encontrando que grandes hombres de iglesia y grandes científicos iban caminando juntos. Los grandes científicos del mundo han llevado el mensaje de Dios. Por ejemplo, el primer mensaje que se aventó de la luna cuando se pisó la luna fue el Salmo 108. Fue lo primerito que aventó el astronauta cuando ya pisó la luna. Agarró la Biblia y se aventó el Salmo 108. Perdón, el Salmo 8. ¿Y qué dice el Salmo 8? Señor, al ver la luna y el sol, dedo que puso tu dedo, ¿qué es el hombre para que por él te preocupes? Veo los animales y veo la naturaleza, pero veo al hombre y el hombre es magnífico. Fue el primer mensaje. Como que las actitudes siempre han estado, a veces predomina una, a veces predomina otra, depende a veces de las mismas historias, para ir uniendo lo que llamaríamos ahora fe y ciencia. Pero definitivamente el Vaticano II abrió más a la búsqueda de una unidad entre la ciencia y la fe. Esa sería una respuesta que puede ayudar. Para los que no oyeron, dice que en la etapa de la Segunda Guerra Mundial fue donde se hace la unión de la ciencia y la fe. ¿Qué más? Que Hitler cooperó junto con la iglesia. Esa sería tu pregunta.
Así francamente no lo creo. No tengo ningún documento histórico de veras que pudiera decir que en colaboración con los obispos y la gente de allí, sino más bien todo se le opuso. Todas las iglesias cristianas, sobre todo los luteranos y los católicos, se le opusieron, y jamás lo hizo en concordia con ninguna iglesia, ni bautista, ni metodista, ni luterana, ni calvinista, ni católica, que son las que dominan en la Alemania. Con la iglesia cristiana no lo hizo así en cooperación, lo hizo en contra, y encarceló a pastores protestantes, a pastores católicos y a todos los que se le oponía al régimen. Eso es lo que pudiéramos decir, que entonces en cooperación con la iglesia no hizo sus experimentos esos gachos, ¿verdad? Allí estaba completamente en contra de la ciencia y de la fe. Más bien la unidad se va dando a lo largo de los verdaderos científicos y la verdadera situación de la fe. Eso es lo que yo pudiera decir al respecto y lo que tengo conocido en cuanto a esa relación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más? ¿Espera la fe algo de la ciencia? Yo diría que son dos hermanas. Pregunta ella, ¿espera la fe algo de la ciencia? Con este concepto que yo les decía ahorita, van agarradas de la mano. Por lo que decía Einstein, que te digo, la ciencia sin la religión está ciega. La religión sin la ciencia está coja, ¿verdad? La religión y la ciencia son hermanas, son dos actitudes del mismo hombre. Por lo tanto, la fe te lleva a conocer más, y una verdadera fe te hace un buen científico, porque le echas ganas a descubrir lo que tú quieras en tu ciencia. Por ejemplo, ahorita lo de la genética. En el aspecto en Dios vas cuidando al hombre, no vas a abusar del hombre, pero vas buscando cómo mejorar al hombre. Eso sería, en pocas palabras, lo que espera la ciencia de la fe y la fe de la ciencia. Serían dos hermanas. Sí. Bien, la pregunta es esta. Dice que la fe y la ciencia son hermanas. ¿En qué plan quedan los rollos del Mar Muerto? Esa es la pregunta. Tratando de entender, no va a haber conflicto ni entre la fe ni la ciencia, porque los rollos del Mar Muerto son unos rollos que se encontraron en unas cuevas, que entre las vagancias que he tenido yo, he estado allá en las cuevas donde las encontraron, y la ciencia exegética y la ciencia del carbono 14 y esas ondas descubrió que los papiros que tenían pertenecían al 100 años antes de Cristo, o sea, al siglo I antes de Cristo, y las letras que se encontraron pertenecían a Isaías, a la regla de los decenios, y algunos otros pasajes de la Biblia que ya estaban en otros códices, por ejemplo el código sinaítico y otros códices que ya se tenían. Volvemos a lo mismo. Algunas mentes un poco así fantasiosas y metafísicas malentendidas y reburujando ondas marcianas salieron con que los rollos del Mar Muerto ya tumbaron la religión. No, mentiras. Se encontraron así. Hay un maestro de Sagradas Escrituras exegético que ya murió, que se llama Garrigou Lagrange. Él era maestro de Sagradas Escrituras en el Instituto Bíblico de Jerusalén, y una tarde andaba allí por Jerusalén, en el mercado, donde ahí te venden hasta tu madre, te la venden, porque te venden todo, $1, y estaba un beduino vendiendo unos papiros que le decía, originales, estos papiros te los vendo, y pues ni quien se los comprara. Pasó el padre Garrigou Lagrange, los vio, dijo, ¿qué van a ser originales? A ver, préstame. Y se los compró y se fue a estudiarlos, y descubrió con los estudios de que eran originales y que pertenecían al siglo I, y fue a buscarlo al beduino y le dijo, oye, ¿dónde encontraste estos? Mira, ven. Y lo llevó y encontraron otros rollos. Se le llaman rollos precisamente porque estaban enrolladitos y guardados en los cajoncitos esos como de barro, en las cuevas del Mar Muerto, la cueva 42, porque esa región donde estaba el Mar Muerto, ahí vivían unos monjes que se llamaban los esenios, que se separaron del mundo de Jerusalén por broncas políticas y religiosas, y se van a vivir como monjes, y su cosa era estar trabajando la Biblia, y ellos en su religión pensaban que el Mesías iba a venir ya tipo llanero solitario, en el momento más oportuno, a matar a los malos y a salvar a los buenos, y como ellos eran los buenos, los iba a salvar, y escribían puras cosas de la Biblia. Pasan los años, se pierden esas cosas, y en 1946 descubre Garrigou Lagrange esos rollos del Mar Muerto, que se interrumpieron los estudios por la guerra mundial, pero terminada la guerra mundial se siguieron los estudios.
y no van en contra de la religión ni van en contra de la ciencia. ¿Y qué fue lo que se encontró? El rollo de Isaías, el rollo de las reglas de la congregación de los esenios, el libro de Baruch y otros 5 libros que son bíblicos, y que las reglas de la congregación ayudó mucho a descubrir cómo vivían esos esenios que se le llama. Entonces no había oposición. No faltó quien empezó a decir los rollos del mar muerto. Ya hay varios libros ahí que los rollos del mar muerto se acabó con la religión. Burradas, con todo el respeto, ¿sí? En serio. Y ya te digo, yo estuve allá y estuvimos viendo, y esos libros se encuentran en el Museo del Libro en Jerusalén. Allí están a la exposición y a los estudiosos para que los estudien. No es secreto, ni tampoco ocultó cosas. No, mentiras, no es secreto, está abierto para el estudioso que quiera ir al Instituto Bíblico de Jerusalén y al Museo del Libro en Jerusalén. Están abiertos todos los rollos del mar muerto que se encontraron ahí, como los que se encontraron en el Sinaí. En el Sinaí hay un convento de monjes que están desde el siglo VI. En las persecuciones de los primeros cristianos fueron y se escondieron en el Sinaí. Ahí hay un convento que también a finales del siglo pasado, un estudioso de la Biblia fue al convento, porque el convento está desde el siglo VI hasta nuestras fechas. Son ortodoxos los religiosos que viven ahí. Y un religioso, entre las chimeneas que tenía, estaba calentando la chimenea con unos papelitos que se había encontrado. Y resulta que los papelitos eran rollos de la Biblia, que se le llama el documento sinaítico, porque se encontró en el Sinaí. Y ese descubrieron muchas cosas interesantes al estudio de la Biblia. Ya se tenían estos, porque esos se descubrieron antes que los rollos del mar muerto. Y hasta la fecha se siguen descubriendo. La última vez que estuve allá en Jerusalén de viaje, platicamos con un franciscano que anda haciendo excavaciones y se han encontrado muchos elementos como para ir descubriendo las ruinas de las iglesias viejas ahí en Jerusalén. Continuamente se están haciendo estudios y descubrimientos y se están clasificando y se hacen para seguir buscando la ciencia de la exégesis, la ciencia de la interpretación bíblica, la ciencia de los idiomas, porque hay que adentrarle al idioma de la Biblia para comprender, ¿verdad? Por ejemplo, un rollo del Evangelio de San Juan, se encontraron ahora también en este siglo, a principios de este siglo, se encontraron en Egipto, se encontraron en unas ruinas, entre huesos y cosas que se encontraron, y empezaron a clasificar. Se encontraron con un pedacito de un papiro en la bolsa de un soldado griego del siglo II en Egipto. Y al encontrar las cosas que encontraron en la bolsa del soldado, pues se van sus vasitos y sus tacitas para hacer su comidita, y un pedacito de un papiro en griego. Se le empezó a hacer el estudio y se descubrió que era un pedacito del Evangelio de San Juan. Y dices tú, carajo, en el siglo II ya empieza el estudio. En el siglo II en Egipto, y empiezas a estudiar, a ver la originalidad y de qué tan viejo es este pedacito, ¿verdad? Eso sería pues en relación con los rollos del mar muerto. Y qué bueno que preguntó, porque sí hizo mucho escándalo y se sigue haciendo. Como que les digo, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda encanto, ¿sí? Y luego salen, válgame la expresión, algunos libros que Cristo murió en Cachemira, órale, otra burrada, ¿sí? Y detalles de esos, Cristo un iniciado, y no falta quien diga, híjole, qué padre, sí, un gran iniciado, y de repente anda hablando así como si fuera la sabiduría más grande, ¿sí? Eso es a donde yo voy. Cuando hay poca ciencia, se aleja de Dios. Cuando hay mucha ciencia, se acerca a Dios, porque la ciencia, y sobre todo hoy, es interdisciplinar. Con una actitud abierta vamos encontrando la verdad, que es para eso está hecho el hombre. El hombre está hecho para la verdad y busca la verdad a como dé lugar. Por eso nos duele tanto cuando nos mienten, porque el hombre está hecho imagen de Dios, y Dios es amor, y Dios es verdad, y Dios es libertad. El hombre es amor, libertad, superación, etcétera, ¿verdad? Sí. Espérame, creo que allá antes había. Sí, déjame, ¿qué pregunta era aquí también? Lujo y dinero, y sí, y es mucho, más del que te imaginas. No, y es que es cierto, ahorita lo vemos.
Perfecto. Sí. Para los que no oyeron, aquí preguntaba ella sobre las otras religiones, que ahorita, claro, si religiones o sectas. Y ella preguntaba sobre el lujo en el Vaticano y en otros aspectos de la iglesia, ¿verdad? De la parte lujosa y de rica, y las imágenes de otras mujeres y hombres como Teresa de Calcuta y Francisco de Asís. Bien, primero, aunque ya nos saca un poco del tema ciencia y fe, pero está relacionado. En cuanto a lo que decía de las otras religiones, primero vamos a distinguir lo que sean grandes religiones en la tierra y lo que serían las divisiones del cristianismo. Así, en pocas palabras, las grandes religiones, pues es la expresión del hombre que busca a Dios. Y tenemos las grandes religiones antiguas y las grandes religiones modernas actuales, que serían que existe el budismo, existe el islam, existe el judaísmo, existe el cristianismo y muchas grandes religiones. Esas son las religiones, porque de repente estamos acostumbrados a usar ambiguamente el término religión y se lo aplicamos a una secta dividida del cristianismo. El cristianismo es una gran religión, y si dividimos el mundo pudiéramos decir así: la mitad del mundo es cristiano, la otra mitad en budista, islámico, shintoísta, etcétera. Y de esa mitad del mundo cristiano está dividido por las broncotas de la historia, que se relaciona con eso que decías tú: cuando el hombre abusa, echa a perder el plan. Y entonces nos hemos dividido los cristianos en bautistas, metodistas, evangelistas, calvinistas, católicos viejos, luteranos, etcétera, al grado de que en los Estados Unidos, ya con el avance que tiene Estados Unidos, 600 sectas y otras más que ya serían sectas o algunas iglesias cristianas. En ese sentido, habría que dialogar, y el Vaticano II dialoga con las iglesias no cristianas para ver qué mensaje tenemos juntos para el mundo y empezar a ponernos de acuerdo en nuestras divisiones y hablar de lo que nos une, que es Cristo. Esa sería la posición ante las iglesias no católicas. Con las iglesias, con las religiones, también el Concilio Vaticano dio un mensaje y se pone como un hermano que dialoga con las otras religiones del mundo para buscar la experiencia de un Dios que nos ama a todos. Con las religiones y con las sectas o iglesias no católicas se pone en un diálogo para buscar la unidad. Eso sería en cuanto a aquella pregunta. Y en cuanto a eso, pues es parte de la historia. Tú misma y tu casa, tu papá y tu mamá y todos los que vamos superándonos, de repente empezamos en una casita chiquita y de repente llega otra casa, otra cosa grande. No se puede vivir en la misma circunstancia. En ese sentido la historia se ha metido, pero nunca la iglesia se ha metido en la historia y ha cometido errores, quizá demasiados. Pero también ha habido grandes santos que también son iglesia: Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, que es iglesia, y también yo soy iglesia, y a lo mejor de repente yo no doy un testimonio muy profundo. Y a nivel Ciudad del Vaticano, bueno, pues entran los elementos de que es una ciudad, es un estado, que definitivamente cuando andaba en pleito, que tenía muchas tierras, se las quitaron en el 1862, se las quitaron, y después de que se las quitaron, se las devolvieron en 1926, pero ya nomás ese pedacito para que no hubiera bronca. Y bendito sea Dios, porque si no de repente pudiéramos tener más broncas. Lo mismo aquí en México. La historia nos va enseñando muchas cosas, que como hombre de fe va uno buscando. No es que justifique, sino que precisamente es como cuando yo voy creciendo. Puedo cometer un error o puedo coleccionar mis cosas, y a lo largo de la historia la Iglesia Católica y el Papa ha representado algo muy importante, y por eso en el Vaticano hay mucha riqueza de lo que sería el museo, y menos en ese sentido de la que se dice que el Papa vive muy rico, ¿verdad? Si vamos allá a ver la realidad, vive menos que cualquier otro dirigente del mundo. Y dirán alguien: pero es que no es dirigente del mundo. En parte sí es dirigente del mundo, porque es algo muy importante, pero no vive demasiado con el lujo que a veces se quiere exagerar. Que los museos del Vaticano tienen mucha riqueza, sí, pero es patrimonio de la humanidad. Allí ese ya no es de ellos, es de todos. Y sí hay mucha riqueza de los que le entregaban, y incluso los errores de las épocas en que la iglesia se casó demasiado, quizá con los ricos. Actualmente hoy también hay iglesias, hombres de iglesia, que siguen casados o seguimos casados con los ricos, y habrá hombres de iglesia, ¿verdad?, que van caminando con la libertad de los pobres entre las polémicas del mundo. Por ejemplo, Samuel Ruiz, ahí está un hombre de iglesia que está entre la polémica que está y el desinformación que viene de aquí para acá, de allá para acá, encontramos y hacemos un conflicto. ¿Me explico? Por ahí va. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, también tenemos que ir reconociendo que a veces le hemos regado, por eso pedimos perdón. Pero también grandes hombres y santos como Teresa de Calcuta
que podemos también compararla con Diana, que también Diana y Teresa por sus lados sirvieron al pobre. Una desde su riqueza ayudaba y la otra dejándolo todo para ir a recoger, como le preguntaron a Teresa, ¿por qué anda haciendo usted eso recogiendo que se mueren? Dijo, porque quiero que mueran dignamente como hombres y no mueran como perros. En otros países mueren los perros mejor que los hombres y yo quiero hacer que los hombres mueran como hijos del rey, que son hijos de un rey. Y por eso los levantaban ellas, las religiosas, los bañaban, los limpiaban, los ponían en sábanas limpias y morían dignamente como hombres, de perdida su muerte, ya que en su vida por culpa del hombre no vivieron dignamente, que mueran como dignos hijos de Dios, alguien que los encomiende a su Dios y que mueran con sábanas limpias, que esa era una de las actitudes. Y por eso ella desde su posición renunció a eso y fue su vocación y su santidad, como la de Francisco de Asís y otros grandes hombres que existen actualmente, que esos son la iglesia, las dos partes de la iglesia. Yo mismo puedo ser santo y pecador al mismo tiempo. Yo no soy pura bondad. De repente puedo cometerme error y me llevo de entre las patas aparte de la iglesia, ¿verdad? Porque soy hombre, soy humano y al mismo tiempo soy santo y al mismo tiempo soy pecador. Ese es otro concepto. No existe la pura maldad engendrada, ni existen los engendros del demonio. No existe tampoco la santidad engendrada. Soy hombre que va en busca de la santidad de un Dios que me ama y voy superando. Y eso es para el amor de Dios, para cuando nosotros cometemos algún pecado, que es otro elemento de la fe. ¿Ve? Por ahí iría el pensamiento para comprender la situación. Sí. La pregunta es, ¿van unidas la ciencia y la fe? ¿Por qué la Biblia no habla de lo que son los dinosaurios? Por lo que te decía, que la Biblia no es un elemento de ciencia biológica como para decir cómo salieron los dinosaurios, porque no se habían planteado. El libro de la Biblia, las narraciones de la Biblia están dentro de lo que llamamos, y aquí entra el estudio bíblico para interpretar las narraciones de su época, y en su época ni se planteaban la situación, por eso no va a aparecer si hubo dinosaurios o no hubo. Y no voy a decir en la Biblia que va contra los dinosaurios y no va contra los dinosaurios, simplemente no tenía el concepto, por eso ni va en contra ni en favor. Viene la ciencia de hoy y dice, híjole, hubo esos dinosaurios, qué padre. En la Biblia, ¿qué dice? En la Biblia no dice nada sobre los dinosaurios, porque no era el objetivo de la Biblia hablar ni de los dinosaurios, ni de la evolución de las especies de Darwin, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, ni la Biblia ni la ciencia están mal. La Biblia tiene su concepto y hay que interpretarlo en su concepto y en su época en que se escriben los libros, porque si agarramos la Biblia tenemos una diferencia de épocas casi 1000 años en las escrituras de un pedacito de un librito que tenemos. Una hoja a otra hoja hay diferencia de 1000 años y entonces ahí están las malas interpretaciones. Las narraciones de la creación. Allí está lo que tú dices, se debió de haber hablado. Ya tú le estás poniendo, o sea, platicando, no que te esté reprochando. Ya nosotros si decimos debió haber hablado, ya le estamos poniendo lo que debió haber hablado. Primero vamos a ver lo que habló. Que ella habló, las narraciones hablan de las plantas que dan semilla y los animalitos que dan becerritos, y que no habló porque no estaba en su concepto los dinosaurios, pero habló de lo que en su concepto tenía la creación. A hoy si le escribiéramos como inspirados por Dios, pudiéramos decir, y entonces en el proceso de la evolución aparecieron los dinosaurios y luego un aerolito vino y los acabó, o porque dejó en la tierra elementos que se murieron, etcétera. Ya sería cuestión de la ciencia de la época. En la época en que se escribe, su ciencia estaba, valga la expresión, también en pañales. No podemos pedirle peras al olmo. En ese sentido es muy importante lo que tú preguntas y la forma de interpretarlo. Allá hay una mano allá atrás. En el momento en que la actitud del materialismo cambie su actitud, o sea, porque el materialismo ya parte desde negar la existencia. Su partida es, yo no voy a aceptar nada que no capte y que no vea, lo puro material. Ya negó la posibilidad. En el momento en que se cambie la actitud de alguien que diga, ok, yo le voy echando ganas aquí, no niego la posibilidad de otra situación. Pero ya cuando yo pongo una actitud de negar
que puede haber otras verdades y otras realidades después de lo que yo veo, ya yo mismo estoy poniendo la barrera. En el momento en que digo, vamos a buscarle honestamente a ver por dónde llegamos, el mismo caminar te hará descubrir e ir más allá de la ciencia. Ese sería lo que yo respondería en cuanto al aspecto así, porque habría que ver precisamente todo el concepto del materialismo, el materialismo ateo y el materialismo etcétera y todo lo que sale, pero así en pocas palabras, volvemos a lo mismo, una actitud de la época que produjo el materialismo en contra de una religión mal llevada, en contra de los espiritualistas que presentaban una religión mal llevada, era lógico que saliera un materialismo y que más adelante también Marx dijera, la religión es el opio del pueblo, porque no se estaba llevando bien. Cambiamos la actitud y empezamos a buscar y vemos que no había conflicto. Creo que por ahí iría el pensamiento. Entonces el mismo materialismo nos dio elementos positivos de la materia, pero con una fe vamos descubriendo que esa materia no se queda ahí, que hay más allá. La creación es Dios, de alguna manera en la evolución, y no hay oposición entre creación y evolución. La evolución y la creación no están opuestas. Ahí creo que es donde cambiaría la actitud del materialismo, que precisamente en el tiempo de hoy ya va cambiando, porque no se puede sostener mucho tiempo el materialismo. Nos estamos descubriendo que no se puede llegar así. Que por qué hay unos científicos apartando la fe y la ciencia. Yo creo que por eso que te decía, que mientras no cambie mi actitud hacia una búsqueda sincera y me encuentre con alguien de mi gremio que me vaya buscando otro camino, seguiré quizá peleándome contra un fantasma. Algo así como cuando alguien se quemó con la leche, ve la vaca y llora, ¿verdad? Algo así pasa con eso. Seguimos con ese pensamiento. Si abrimos el cambio, podremos descubriendo que no hay conflicto, que fue lo que hizo la iglesia. Descubrió y nos avienta a la nueva iglesia a ir buscando que no hay conflicto entre ciencia y fe. Por ahí iría el pensamiento. Sí, acá. Perdón, no vi. Es que no. La iglesia y la posición personal de que exista vida en otros planetas. Pues como dijo la película de Contacto, se vería demasiado egoísmo para estar pensando que estoy solo aquí en el universo. ¿Sí? Y jamás ha negado, y jamás ha habido una declaración de la iglesia. Fíjense, ahí está otra cosa. Jamás ha habido una declaración de la iglesia que diga que no hay vida en otros planetas. No te encuentras en ningún documento que diga la iglesia o el papa fulano dijo que no había. No, jamás. Nunca lo ha negado, y menos ahora. Esa es una posición abierta. Y la posición mía ya de José Solís, ya les platico que entre las búsquedas del mundo, para mí lo que me acerca a Dios es las noches viendo las estrellas y el universo y la naturaleza, tipo la película Contacto. Entonces, yo sí creo que entre tantas galaxias debe haber otros. ¿Por qué no nos hemos comunicado? ¿Quién sabe? Que lo que decimos ahora, ya metiéndome con Jaime Maussan y todas las ondas de los ovnis, habría que interpretar las ondas y a ver por dónde van. Yo entraría ya como José Solís entre que si estos vatos vienen de fuera del espacio o son de aquí mismo, ¿verdad? Porque definitivamente habría que entrar a la ciencia para ver cómo viajan. La estrella más cercana es la de Vega, creo, y son 3 años luz o algo así. Ya hay otras estrellas que están a 40 años luz. De aquí a que lleguen, cómo manejan, cómo viajan, ya es otra, nomás lo platico, que es interesante y hay que buscarlo. No a la posibilidad, y lógicamente se dice esto, fíjate, desde la lógica. En lógica se dice, en latín se dice, de posse ad esse vale tilatio, que quiere decir, de que existe algo, vale la realidad de que pueda existir. Yo acabo con los micrófonos. De que existe algo, es lógico pensar que pueda existir algo parecido. Así se traduce lo que en latín se dice de esse ad posse vale tilatio, que de la realidad se puede deducir que puede haber otro. De que estemos aquí en la tierra y que somos un pedacito chiquitito de materia, y si estamos nosotros, es fácil que haya otros. Definitivamente es lógico, no es antilógico, ni es antirreligión, ni es nada pensar que haya otros. La bronca es la imaginación, cómo son, si con un ojo aquí o con otro. Ya sería el encuentro que tengamos, que a lo mejor puede haber. Todavía el hombre va en pañales. Pues si apenas la sonda espacial llegó a Marte y ya se
se descompuso, y la otra que va acaba de salir del sistema solar, una que mandaron allá por el 68. ¿Cómo vendrán aquellos y cuándo vendrán? Qué padre. Y el día que encuentre, fíjense, esta es mi posición, el día que me encuentre, yo como teólogo voy a platicar a ver cuál es su teología. No me les voy a negar, sino a platicar, a ver tu concepto de Dios, tu concepto del hombre, a ver, nos ponemos a platicar y hacemos una teología extraespacial, ¿sí? Con los que vengan, si me toca a mí, ojalá. Por eso yo le pido a Dios desde ahorita, cuando yo me muera, viajar en el universo para descubrir el misterio del universo entero. Que Dios me lo conceda, quién sabe, ¿verdad? Pero esa es la posición de la iglesia y la posición mía. Sí puede haber otros. La bronca es ya lo que dice Jaime Marzán, a ver por dónde van las interpretaciones. Acá, allá, fuerte. Tal y cual lo dice. Perfecto, pero si tú te fijas, sí, ya te entendí. ¿En qué papel queda Adán y Eva? ¿En qué papel queda el bautismo? Es todo un aspecto teológico, que ahorita para darte todo el rollote, sería darte pero sí cambia el concepto del mismo concepto de Adán y Eva, el mismo concepto de la experiencia del bautismo, que no se niega, pero es la experiencia de un Dios Padre bueno. Sí implica la teología nueva, sí implica ponerse a pensar y cambiar ciertos aspectos de la conducta de la misma iglesia. Definitivamente que sí. Tenemos que irlos buscando. Ahorita sería largo otra hora para explicar el broncón y se me van los que ya se están yendo. ¿Ven? Pero sí implica el concepto, cambiar el concepto y echarle ganas al estudio. Creo que sí, ya el tiempo. Nos vemos. Gracias por escuchar. Gracias por permitirme dejarles este mensaje. Permítanme por favor un momentito para dar las instrucciones, no se retiren, es muy breve. Y también quisiera agradecerle al párroco José Solís su presencia a través de este pequeño diploma, muy humilde. Padre, en nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, le entregamos un pequeño diploma en reconocimiento a su aportación. Gracias. Gracias, Padre. Bien, nada más para su información, tenemos a las 11 de la mañana aquí en el teatro el tema de No seas víctima de la violencia. En los salones a mi izquierda, en los salones de usos múltiples, tenemos depresión en la sala A, la cultura y el arte en la sala B, higiene no es solo propaganda en la sala C, cómo controlar el apetito en la sala D, perdones para su propio beneficio en la sala E. No es cierto, es cómo asistir a una entrevista de trabajo en la sala E, en la F, que es cafetería, mascotas, alternativa al estrés, enfrente, en el edificio de enfrente, en Bellas Artes, el humor y la salud mental. Y después de ello tenemos un receso y regresamos al teatro, por favor. Padre, muchísimas gracias por su aportación, muy amable.